La millonaria invita al hijo latino de su sirvienta a jugar ajedrez como una broma. No sabía que él era un niño prodigio. Ven aquí, chico. ¿Qué tal si me muestras cómo juegan ajedrez en los barrios bajos? La voz de la señora Victoria Whitman resonó en la sala de su mansión en Beverly Hills, cargada de la arrogancia típica de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada por sí misma. Diego Santos, de 17 años, estaba ayudando a su madre, Carmen, a servir a los invitados en una cena benéfica cuando la millonaria decidió convertirlo en el entretenimiento de la noche. Los demás invitados, empresarios, políticos y sus esposas aburridas, reían discretamente detrás de sus copas de champaña de $1000. Victoria había organizado el evento para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos, pero claramente no esperaba tener a uno de ellos sirviendo canapés en su propia casa. La ironía le resultaba deliciosa. Apuesto a que al menos puede mover las piezas. Continuó Victoria, señalando el tablero de ajedrez italiano que decoraba la mesa de centro. Será divertido ver lo que este chico puede hacer contra alguien que realmente ha estudiado el juego. El señor Hamilton, dueño de 3 cadenas hoteleras, susurró a su esposa. Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballo se mueve en forma de L. Las risas se propagaron por la sala como olas en un lago de superioridad. La madre de Diego, Carmen, bajó la mirada y apretó con fuerza la bandeja de plata. 20 años limpiando esa casa, criando sola a su hijo con un salario de sirvienta, y aún tenía que soportar ver cómo su jefa usaba a su muchacho como chiste para impresionar a sus amigos ricos. Conocía a Victoria desde joven. Había visto cómo la muchacha consentida se transformaba con los años en una socialité cruel. Carmen, puedes dejar de servir unos minutos, ordenó Victoria con falsa amabilidad. Quiero que veas a tu hijo jugar. Será educativo para ambos. Diego, sin embargo, permaneció inmóvil unos segundos. Sus ojos oscuros analizaban no solo el tablero, sino cada rostro en la sala. A los 17 ya había aprendido que el silencio revela más de las personas que 1000 palabras. Y en ese momento vio un grupo de adultos privilegiados que no tenían idea de con quién estaban tratando. Algo en la postura de Diego hizo que algunos invitados dejaran de reír. Una quietud extraña, como la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movieron inconscientemente, como si visualizara jugadas en un tablero invisible. Por supuesto, señora Whitman, respondió Diego con una calma que hizo a varios intercambiar miradas curiosas. Será un placer. Victoria sonrió satisfecha, acomodándose en el sillón de cuero como una reina dispuesta a presenciar gladiadores. Excelente. Apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino, cada pieza vale más que, bueno, ya sabes. La representante estatal Jennifer Mills, sentada junto a la ventana, comentó en voz alta. Victoria, ¿segura que esto no es cruel? El pobre chico va a ser humillado. Tonterías, replicó Victoria, ajustándose los pendientes de diamantes. Es una oportunidad de aprendizaje. Podrá contarle a sus amigos que jugó ajedrez en una mansión real. Lo que Victoria Whitman no sabía, y descubriría de la peor manera, era que ese chico latino llevaba 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa jamás inventada por los grandes maestros. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos, Diego devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y veía partidas legendarias en la computadora rota que él mismo había reparado. En las silenciosas madrugadas, mientras Carmen hacía turnos dobles de limpieza, Diego analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas y podía recitar de memoria las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez. Pero lo más importante era que ella no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico al que había subestimado por puro prejuicio y frente a todos sus poderosos amigos. Y cuando saliera la verdad, no sería solo una derrota en el tablero, sería una lección que llevaría consigo el resto de su vida. Mientras Victoria acomodaba las piezas con movimientos teatrales, Diego observaba a cada invitado. Había algo en sus ojos que sugería que no solo se preparaba para una partida, sino para reescribir todas las suposiciones de esa sala sobre quien merecía respeto. Si esta historia de prejuicio y superación te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, porque lo que ocurrió después demostró que juzgar a alguien por su apariencia puede ser el error más caro de una vida. Victoria tomó el lado de las blancas con la confianza de alguien que nunca ha perdido nada importante en su vida. Siempre juego con blancas, querido. Es una tradición familiar, dijo,
ignorando por completo que en el ajedrez serio el color se decide por sorteo. Diego asintió en silencio y acomodó sus piezas negras con una precisión que hizo fruncir el ceño al señor Hamilton. Cada pieza quedó exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno de los cientos a los que ya se había enfrentado. Hagamos esto interesante, anunció Victoria a los invitados. Si el chico logra darme aunque sea un susto, donaré $1000 a alguna escuela pública. Las risas resonaron de nuevo, pero esta vez Diego levantó la vista y sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa sonrisa. Era la misma que Diego tenía de niño cada vez que alguien lo subestimaba en competencias escolares. La misma que usó a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba su ayuda con la tarea de matemáticas. Victoria abrió la partida con un peón al centro, E4. Defensa del rey indio, querido. Una apertura clásica que aprendimos en Harvard, explicó condescendientemente, como si enseñara a un niño a amarrarse los zapatos. Diego respondió de inmediato. C5, la defensa siciliana. Un silencio incómodo llenó la sala. No era el movimiento de alguien que apenas sabía mover las piezas. Era la respuesta de alguien que conocía teoría. Interesante, murmuró la congresista Mills, inclinándose hacia adelante. Victoria dudó 3 segundos, suficiente para que Diego entendiera que había memorizado media docena de aperturas, pero sin comprender los principios detrás de ellas. Jugó caballo a F3, siguiendo un patrón aprendido seguramente en algún club social. Mientras Victoria pensaba su siguiente jugada, Diego se permitió un breve viaje a la memoria. 8 años antes, cuando tenía apenas 9, había encontrado un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Lo llevó a casa escondido en su mochila y le pidió a Carmen que le enseñara las reglas básicas. «Mijo, ¿para qué quieres aprender eso?», le preguntó su madre, agotada tras un doble turno de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Ellos siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En ese entonces, Carmen ganaba apenas $600 al mes. No había dinero para clases, ni para computadora, ni para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Diego. Todos los días, después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Finalmente, Victoria jugó de 3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora tanto en el ajedrez como en la vida. Prefería posiciones seguras donde la clase social garantizara la victoria. Diego respondió con caballo a C6, desarrollando con propósito. Cada uno de sus movimientos era ejecutado en menos de 5 segundos, como si siguiera un guión mental memorizado años atrás. «Nuestro muchachito juega demasiado rápido», comentó Victoria a los invitados. «En el ajedrez de verdad se piensa antes de mover». Fue entonces cuando Diego cometió su primer error psicológico. Se detuvo, fingió pensar profundamente durante 15 segundos y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Era una jugada que cualquier principiante haría instintivamente, pero en realidad era parte de un plan estratégico complejo que tardaría 10 jugadas más en revelarse. ¿Lo ven? Victoria se giró triunfante hacia los invitados. No tiene la paciencia para pensar. Típico. Pero el señor Hamilton, que había jugado ajedrez en la universidad 40 años atrás, reconoció el patrón. «Victoria, este chico está preparando un dragón acelerado». ¿Un qué?, respondió ella, molesta por ser interrumpida en su demostración de superioridad. «Es una variante de la siciliana. Bastante sofisticada». Victoria miró el tablero con una nueva tensión en los hombros. «Tonterías. Debe haberlo visto en una película». Pero a medida que avanzaban las jugadas, algo inquietante comenzó a tomar forma. Diego no solo estaba respondiendo a sus movimientos, estaba dictando el ritmo de la partida. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Carmen observaba desde la esquina de la sala, con el corazón acelerado. Sabía que Diego era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara a sí mismo tan en serio. Y por primera vez en 20 años de trabajar en esa casa, vio miedo en los ojos de Victoria Whitman. El miedo de descubrir que quizá, solo quizá, no era tan especial como siempre había creído.
Cada nueva humillación que Victoria intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Diego que ella no podía ver, una fuerza silenciosa que se fortalecía con la misma injusticia que pretendía imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia, escrita en las 64 casillas de ese tablero que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Beverly Hills. La 10ª jugada de Diego reveló algo que hizo que el señor Hamilton se atragantara con su whisky. El chico había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba tendiendo. Victoria, susurró Hamilton con urgencia, este chico no es un aficionado. Claro, Victoria estaba demasiado empeñada en demostrar su superioridad como para escuchar advertencias. Tranquilo, querido. Debe de haber memorizado unas cuantas jugadas de internet. Terminaré con esto en 5 minutos. Fue entonces cuando Diego hizo algo inesperado. Se levantó con calma de su silla y se acercó a Carmen, que observaba todo desde la esquina de la sala con las manos entrelazadas. Mamá, dijo en voz baja, que resonó en el tenso silencio de la habitación. ¿Recuerdas cuando dijiste que algún día les mostraría a estas personas quiénes somos de verdad? Carmen asintió, con los ojos brillando de lágrimas. Lo recordaba perfectamente. Fue el día que Diego cumplió 15 años y ni siquiera tenían dinero para un pastel. Él la había encontrado llorando en la cocina de su pequeña casa y le prometió que algún día lo cambiaría todo. Ese chico tiene más clase que todos nosotros juntos, murmuró la congresista Meus a su esposo, observando la interacción entre madre e hijo. Victoria tamborileó los dedos impacientes sobre la mesa. ¿Podemos continuar la partida? Tengo otros compromisos hoy. Diego regresó al tablero, pero algo había cambiado en su porte. Ya no era el adolescente tímido al que habían invitado como entretenimiento. Era un joven que cargaba sobre los hombros años de sacrificio, estudios en secreto y una determinación forjada en la adversidad. La 11ª jugada de Diego se ejecutó con una precisión quirúrgica que hizo fruncir el ceño a Victoria por primera vez. Había creado una doble amenaza: si protegía al rey, perdería a la reina; si protegía a la reina, quedaba en jaque mate en 3 jugadas. Eso no es posible, murmuró Victoria, estudiando el tablero con verdadera concentración por primera vez desde que empezó el duelo. Fue entonces cuando Hamilton se dio cuenta de algo crucial. Victoria, te está superando un chico que probablemente nunca ha puesto un pie en un club de ajedrez formal. Mientras Victoria intentaba encontrar una salida a su dilema, Diego aprovechó para observar cada rostro en la sala. La congresista Meus había dejado de beber champaña y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena de hoteles había dejado el celular a un lado. Incluso la esposa de Hamilton, que hojeaba una revista de moda, ahora prestaba total atención a la partida. Carmen conocía esa mirada en la cara de su hijo. Era la misma que tuvo a los 12 cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública, la misma con la que pasó 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en una computadora lenta y descompuesta, la misma que lo hacía levantarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Victoria por fin hizo una jugada, un intento desesperado por escapar de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Diego había calculado esa posibilidad 6 jugadas atrás. Jaque, dijo simplemente, llevando su reina a una casilla que ofrecía 3 continuaciones ganadoras distintas. El silencio en la sala fue ensordecedor. Victoria miró el tablero, luego a Diego, y de nuevo al tablero. Las manos le temblaban levemente, no de miedo, sino de una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo destruida sistemáticamente por alguien a quien consideraba inferior. Debes haber visto esa secuencia en algún sitio, dijo, con la voz más aguda de lo normal. Nadie aprende eso por su cuenta. Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. Tiene razón, señora. Lo aprendí de Garry Kasparov. ¿Kasparov te enseñó? Preguntó Hamilton, incrédulo. No en persona, respondió Diego, moviendo una pieza hacia lo que era claramente el remate. Pero estudié todas sus partidas documentadas, 1830 y, para ser exacto. Usó esta secuencia en particular contra Karpov en 1984, la partida 23 del Campeonato del Mundo. Victoria miró alrededor de la sala, buscando en los rostros de los invitados algún apoyo. Pero lo que encontró fue algo que jamás había visto dirigido hacia ella. Desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida,
la gente a su alrededor no estaba impresionada con su actuación. Carmen dio un paso al frente, con la voz firme y clara. Mi hijo se despertó todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Caminó casi 10 kilómetros hasta la biblioteca pública porque no podíamos pagar internet. Cuando yo hacía turnos dobles, él se quedaba toda la noche resolviendo problemas de ajedrez a la luz de las velas porque nos cortaron la electricidad. La sala estaba completamente en silencio ahora. Diego miró a su madre con una mezcla de amor y determinación que hizo que algunos presentes apartaran la vista, avergonzados. Jaque mate, dijo Diego en voz suave, colocando su reina en la posición final. Victoria se quedó mirando el tablero un largo momento, como si esperara que las piezas cambiaran de lugar por arte de magia. Cuando por fin alzó la vista, encontró a Diego observándola con la misma calma imperturbable con la que había empezado la partida. Pero ahora algo había cambiado por completo en la dinámica de la sala, los invitados ya no miraban a Diego como entretenimiento, sino como alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre talento, clase y mérito. Y miraban a Victoria con una mezcla de vergüenza y decepción que ella nunca había experimentado. Lo que Victoria Wetman aún no sabía era que esa derrota sobre el tablero sería solo la primera jugada de una partida mucho más grande que estaba a punto de comenzar. Un juego en el que todas las reglas sociales que siempre había dado por sentadas serían cuestionadas, y donde el chico latino al que había subestimado demostraría que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos ni cuentas bancarias. La pregunta es que lo invitaste a jugar asumiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? Porque es el hijo de tu sirvienta. Porque es latino. Porque no tiene dinero. El silencio que siguió fue devastador. Diego acomodó con calma las piezas en el tablero, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por la partida, señora Bittman. Fue educativa. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿nos vamos? Mañana tengo escuela. Carmen asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se volvió hacia Victoria por última vez. Señora Bittman, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Mills llamó. Diego, ¿te interesan becas? Conozco algunas universidades que estarían encantadas de tener a alguien con tu talento. Diego se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesado, señora. Mills le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Victoria observaba inmóvil, todavía procesando cómo había perdido por completo el control de la situación. En menos de una hora, había pasado de anfitriona respetada a la mujer que subestimó a un prodigio por prejuicio, delante de testigos importantes. Cuando la puerta se cerró tras Diego y Carmen, los invitados restantes se miraron entre sí en un silencio incómodo. Hamilton fue el primero en levantarse. Creo que será mejor que me vaya también. Uno por uno, los invitados comenzaron a retirarse, ofreciendo solo despedidas frías y miradas de desaprobación. Victoria se quedó sola en la sala, aún mirando el tablero, donde su arrogancia había sido destruida sistemáticamente por un adolescente al que consideraba inferior. Pero lo que no sabía era que esa noche sería solo la primera jugada de un juego mucho más grande. Uno en el que Diego Santos reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Victoria Wetman daban por sentado. Mientras Diego caminaba a casa con su madre bajo las estrellas de Beverly Hills, llevaba en el bolsillo la tarjeta que cambiaría su vida para siempre. Y en su mente, ya estaba calculando no solo jugadas de ajedrez, sino jugadas de un juego mucho mayor, el juego de demostrar que la verdadera nobleza no se compra con dinero, sino que se gana con carácter. 6 meses después, Diego Santos recorría los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La congresista Mills había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con todo un mundo de personas que reconocían el talento sin importar el origen social. El video de aquella noche en Beverly Hills se había hecho viral. 3 millones de reproducciones en 2 semanas. No porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia congresista Mills compartió la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Diego en un símbolo de superación y a Victoria en un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene privilegio. Joven prodigio destruye a millonaria prejuiciosa en ajedrez fue el titular que circuló por todo Internet.
Los comentarios fueron implacables, qué vergüenza para esa mujer y ese chico merece todas las oportunidades del mundo dominaban las secciones de respuestas. Victoria Bittman se había convertido en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de golf canceló su membresía tras la presión de otros socios. 3 organizaciones benéficas retiraron su nombre de eventos. Encoso Hamilton, amigo de décadas, empezó a evitarla en reuniones sociales. Victoria siempre fue arrogante, pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel, comentó la esposa de Hamilton durante una cena en Malibú. Humillar así a un niño delante de todos. Lo peor para Victoria fue darse cuenta de que Diego nunca había buscado venganza ni exposición. Simplemente había jugado ajedrez, algo que hacía de manera natural, con una maestría desarrollada tras años de dedicación silenciosa. La humillación que sentía era autoinfligida, resultado directo de sus propias suposiciones prejuiciosas. A Carmen la ascendieron a supervisora de limpieza en un hotel 5 estrellas en Santa Mónica, un trabajo que pagaba el triple y con cobertura médica completa. No fue caridad. Fue reconocimiento al profesionalismo que siempre había demostrado, ahora finalmente valorado por empleadores que veían más allá del prejuicio. Diego fundó un programa gratuito de ajedrez en línea que conectaba a jóvenes de comunidades desatendidas con mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1.200 niños estaban aprendiendo no solo a mover piezas, sino estrategias de vida que ningún salón de clases formal podía enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Diego en una entrevista con CNN. Victoria Bittman me enseñó que hay quienes necesitan perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Cuando le preguntaron si guardaba rencor contra la mujer que intentó humillarlo, Diego sonrió con la misma calma que mostró aquella noche fatídica. El rencor es una pieza que solo estorba en la partida. Prefiero enfocarme en lo que puedo construir. Victoria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la habían abandonado. Por primera vez comprendió de verdad lo que había perdido aquella noche. No solo una partida de ajedrez, sino la oportunidad de ser una mejor persona. Hamilton llamó una vez después del incidente, solo para decir: Victoria, tú creaste esa situación. Diego solo respondió con la clase que tú debiste haber mostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Beverly Hills. Diego demostró que la verdadera nobleza no proviene de los apellidos ni de las cuentas bancarias, sino del carácter forjado en la adversidad y demostrado con acciones. Convirtió el prejuicio en propósito y la humillación ajena en su propio crecimiento. Hoy, cuando Diego mira al futuro, no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Victoria intentó empequeñecerlo para sentirse más grande, pero terminó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a los demás, no de derribarlos. Carmen enmarcó con orgullo una foto de Diego recibiendo su primera mención honorífica académica en Stanford. En la pared contigua, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes. Logros que ningún dinero podía comprar y que ningún prejuicio podía robar. La mejor venganza, como descubrió Diego, no es destruir a quienes intentan minimizarte. Es construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelva irrelevante en comparación. Victoria Bittman intentó convertirlo en entretenimiento, pero Diego Santos se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida. Si esta historia de superación y justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el verdadero poder no está en tener privilegios, sino en convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento extraordinario.